Shalom, shalom. Antes de empezar esta lección, vamos a darle toda la honra y toda la gloria a Yahweh, Bahasham Yahushai, Bahasham Rakak Wadash. Todo el honor es a los apóstoles y los ancianos de la gran piedra de molino, que son los hombres que el Señor ha utilizado para enseñarnos la verdad de estas escrituras. Vamos a empezar en el libro 1 de Juan, capítulo 3, que dice: Mira cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y así es, men, porque uno tener esta verdad, poder comprender las escrituras y tener ese temor a Yahweh Bahashina Habushai, y buscar su rostro, men, cumplir a lo mejor de tu capacidad los mandamientos. Man, eso es un favor de Yahweh Bahashina Habushai, man. La fe es un regalo del Señor, man. Y la fe y el temor al Señor te hace estar en un buen caso con Él. Pero ¿qué, man? Al contrario, este mundo y no todo israelita en carne ha recibido ese amor, ese favor, man, de Yahweh Bahashina Habushai. Porque como sabemos, Él ha cegado y ha hecho sordos a muchos israelitas para que no puedan encontrarlo y reciban sanación y al final salvación, ¿me? Y dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él, ¿me? ¿Por qué? Porque estos hombres están en completa obscuridad. Vamos a seguir. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y así es, men, porque ahorita estamos peleando contra esta carne. Tropezamos, tenemos estos cuerpos débiles, somos atacados por el diablo, men, por Satanás, por demonios, y por demonios que se le meten a hombres en carne, men. Estamos soportando todo tipo de aflicción. ¿Por qué? Porque el Señor nos está purificando, nos está quitando nuestras impurezas, nuestra maleza, men, porque nosotros no podemos habitar enfrente de Yahweh Bahashina Habushai todos sucios y contaminados. Pero cuando Él venga a rescatarnos de esta esclavitud, de este siglo malo, Jeremías 31, men, habla del segundo pacto, cómo el Señor nos va a dar nuevos cuerpos. Vamos a tener instalados los mandamientos en nuestra mente y el pecado, amen, ya no va a existir en Israel. Pero la cosa es que el Señor está trabajando desde ya, ahorita, man, con su electo, man. El Señor ha escogido a hombres y a hermanas también que creen, pero los primeros frutos van a ser esos hombres que el Señor ha trabajado con ellos desde el principio de la fundación del mundo, man. Pero eso es otro tema. Vamos a seguir aquí. Y dice, seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y queme, no todo hombre puede tener esperanza en Él, porque no todos ni siquiera creen en Él. No toman en cuenta al Señor en su vida diaria y ni les interesa saber nada de lo que el Señor ha dicho, man. Y el Señor lo quiso así, porque Él todo lo ha hecho en polos opuestos. Esto es Eclesiástico, Salaquia 33 y 14, que dice, todo lo que Yahweh Bahashina Habushai ha hecho, podemos verlos en pares opuestos. El mal opuesto al bien, la muerte opuesta a la vida, el pecador opuesto al hombre bueno.
¿Ves, men? Cómo el Señor ha escogido a unos para salvación, a unos para perdición. Y cómo está la vida y cómo está la muerte. Cómo está bien y cómo está el mal. Y de igual manera, cómo está la luz y cómo está la oscuridad. Todo ha funcionado así. Por eso regresamos a que dice que no todos le han conocido. Y solamente el que anda caminando en la luz de Yahweh Ba'ashina Habushai se anda purificando. Porque aquí dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, aquel que ha podido ver la luz, aquel que tiene los ojos abiertos, aquel que puede escuchar, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo los pasos de nuestro pastor, Yahabushai. Porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, Pero nuestra gente no quiere seguir los mandatos de Yahabushai. Y dice el 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y traigo esto, porque quiere decir que la manera en que tú estás siendo sucio, que no estás puro delante del Señor, es porque estás infringiendo la ley, los mandamientos del Señor. Eres un pecador, Ahora sabemos que estamos en esta esclavitud y no podemos cumplirlos todos al 100%, pero como dice arriba, tenemos la esperanza en Él, y hacemos esto, cambiamos nuestra vida y peleamos batallas constantemente porque tenemos la esperanza de ser parte del electo, de los hombres y mujeres que se están purificando. Y dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Porque ese fue la misericordia que tuvo Yahabushai, Yahweh Ashina Habushai en nosotros, mandar a su Hijo para que nosotros podamos volver a la vida, volver a retornar al camino verdadero. Y aparte de Yahabushai, nos dejó su Espíritu Santo, que nos recuerda todas las cosas que Yahweh Ashina Habushai nos ha enseñado. Y esto es Isaías 26:7, que dice, el camino del justo es derecho, tú allanas la senda del justo. Y voy a agarrar esta última que dice, Yahweh, oh Dios nuestro, tú cuidas a la gente buena para que cumpla tus mandamientos. ¿Ves? Al fin del día, lo que Yahweh Ashina Habushai quiere de su gente, de su pueblo, de los que dicen tener fe en Él, es que cumpla sus mandatos, sus estatutos, sus leyes, sus normas. Para eso nos hizo su pueblo, para eso hizo a Israel. Lo primero que hizo fue darle leyes para que camine conforme a su corazón. Y dice, siguiendo en el 5, 1 Juan capítulo 3, versículo 6, todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Así es, porque como dije, estamos en esta constante batalla de pelear por ya no pecar más, cada vez entendiendo más al Señor mediante el Espíritu Santo, orando, sacrificando nuestra vida, abandonar todo lo malo para caminar lo más rectamente posible. Y el Señor eso lo puede ver, y Yahabushai vino para quitar nuestros pecados, cuando la regamos, cuando tropezamos. Pero aquel que no le conoce, aquel que no toma en cuenta los mandatos del Señor, ni le interesa cumplir, quiere vivir su vida, a ellos no le aplica la limpieza de pecados por medio de la sangre de Yahabushai,
porque ellos están pisoteándome la sangre de Yahushua. Como dice la escritura ahí, por ellos crucificaron al Señor de mismo otra vez para que los limpien de pecado. ¿me? Y ahora, Salakia, voy a buscar la que tenía. Salakia, se me cambió aquí una que tenía. Dice Salakia, todavía no voy a llegar a ese punto, pero dice el 8. Salakia 7. Hijitos, nadie los engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. Y el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Yahuwah Shina Hushai, para hacer y deshacer las obras del diablo. ¿me? Entonces, ¿qué nos está diciendo? ¿me? Que, hey, hijito, que nadie te vaya a engañarme. De que tú, caminando en justicia, en rectitud, como leímos en Isaías, que el Señor cuida el camino del bueno, que guarda sus mandamientos. Que te digan como esta doctrina de cristianismo, que no es necesario, tú haz lo que quieras, el Señor te ama, los mandamientos ya no importan. Cristo Jesús te ama y por lo tanto te permite hacer lo que tú quieras. No, men. En este camino hay sacrificio, hay dolor, men. ¿Por qué? Porque estás matando a tu viejo hombre, men. Renuncias a tus placeres, a tu vida. Si va en contra de lo que Yahuwah Shina Hushai dice, tú renuncias a ello, men. Ya no lo haces, aunque te gustaba, aunque tú creías que era un beneficio para ti. Hey, tú completamente dejas de realizar eso, men. Pero la doctrina del cristianismo te enseña lo contrario a eso. Es por eso que el cristiano nunca cambia, ¿no? Sigue siendo el mismo maldito y simplemente su maldad la justifica por Cristo. Sí, soy un fucking... Sigo siendo mentiroso, sigo comiendo carne inmunda, sigo de adúltero, me sigo tatuando, sigo siendo un borracho, fumo mota todavía. Y todo eso, man, yo he conocido a cristianos que hacen todo eso. Y yo lo hacía también, man. ¿Y ellos qué, man? Ellos son hijos del diablo, man. Porque el trabajo del diablo es eso. Vamos a agarrar en el Blue Letter la definición de diablo, que es diabolos en el griego. Que dice Strong's G1228. Diabolos. ¿Qué significa? Diabolos. Y vamos a traer esa definición traducida que dice: propenso a la calumnia, difamatorio, acusador, calumniador, y aplicado a un hombre al oponerse a la causa de Yahuwah Shina Hushai. Ahora, ¿quién es el diablo, men? ¿Quién es el que nos trajo esta doctrina totalmente opuesta a todo de lo que acabamos de leer, men? Que te santifiques, que tengas esperanza en el Señor. El diablo, men, y ese hombre, ese diablo, está aquí en la tierra. Él tiene parte aquí físicamente también. Está Satanás, el ángel, el que no puedes ver físicamente ahorita, pero
Él controla a una gente que hace esto. Vamos a brincar al 12. Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y es exactamente eso, ¿me? Toda esta historia, nosotros llamados latinos, morenos e indios americanos, somos la descendencia de Jacob y el diablo la de Esaú, Edom. Y se repitió exactamente la misma historia, porque reencarnación, como sabemos, es bíblico. Esaú y Jacob es Caín y Abel. Ahora, sabemos que Caín mató a su hermano y Esaú juró matar a su hermano. Es por eso que él todavía nos persigue y nos maltrata tanto, porque en su espíritu él quiere asesinar a su hermano. Esto es Génesis 4 y 8. Selakia. Y 4. Por su parte Abel escogió. Selakia, vamos a empezar en el 3. Dice, pasó el tiempo y un día Caín le presentó a Yahweh Ba'ashim Habushai una ofrenda de frutos que cultivaba. Y por su parte Abel escogió las primeras crías y más gordas de sus ovejas. Se las llevó a Yahweh como ofrenda, pero Yahweh Ba'ashim Habushai recibió con mucho agrado la ofrenda de Abel, pero no recibió con mucho gusto la ofrenda de Caín. Esto le molestó mucho a Caín y en su cara se le veía lo enojado que estaba. Entonces Yahweh le preguntó a Caín, ¿por qué estás tan triste y enojado? Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado, pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. Ahí está, ¿me? El Señor le dio advertencia a Caín, men. Si tú hicieras lo bueno, no estuviera desagradado contigo, men. No te tirara maldiciones. No te hiciera el hombre más bajo de la tierra. Pero a Caín no le importó, men, lo que Yahweh Ba'ashim Habushai dijo. Y dice, un día Caín invitó a su hermano y cuando llegaron al campo, Caín golpeó a su hermano y lo mató. Desde ahí ya empezamos a ver esta separación del que sacrificó correctamente y del que sacrificó incorrectamente, del que estaba en luz y del que está caminando en tinieblas, del que ama a su hermano y del que mata a su hermano. Y dice, más tarde Yahweh le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le respondió, no lo sé, no tengo por qué cuidarlo. Oh, man, y eso es la actitud del diablo, porque él mismo lo mató. Ahora, ¿cómo vas a decir que no sabes dónde está? Si tú lo mataste, ese es un diablo. Caín es un diablo, man. Y él tuvo hijos, él tiene descendencia. Y ahora sabemos que, con Noé, la descendencia de Caín fue borrada. Pero regresó como Esaú, Edom, con la misma marca de castigo, que es lepra en la piel, que le quitó el pigmento y exactamente su mismo espíritu, haciendo exactamente lo mismo. Dice, ¿por qué has matado a tu hermano desde la tierra? Porque has matado a tu hermano desde la tierra, la sangre de tu hermano pide venganza. Esto no puede dejarse sin castigo. Ahí está, y ahí es cuando ya después lo maldijo y lo echó, Ahora vamos a Romanos 2 y 6. Porque Yahweh Ba'ashim Habushai pagará a cada uno según lo que merezca por sus obras. Y al final del día, de todo lo que leímos en 1 Juan capítulo 3, el Señor va a pagar a cada quien sus obras,
Si tú estás caminando rectamente y con la esperanza de ser parte del electo, no pecando a lo mejor de tu capacidad, y si tú tropiezas, pero estás caminando lo mejor que puedes por agradar al Señor, el Señor entiende y Él te va a cubrir, con su sangre. A eso vino Yahabushai. Pero si tú andas como un maldito, sin importarte lo que el Señor dijo, andas como Caín, siendo mentiroso, asesino, o andas como Esaú, orgulloso, también quería matar a su hermano, tú vas a recibir tu pago, Y ya para cerrar, dice, en el 15, vamos a cerrar con esto, dice 1 Juan capítulo 3 versículo 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y en otra versión dice, todo aquel que aborrece a su hermano es un asesino y que no tiene parte con Yahweh Shai. Por eso el Señor mandó a que nos amemos a unos a otros, a tu prójimo, a tu hermano, al que está en esta verdad. Tú no puedes odiarlo, tú no puedes estar en mal caso con él. Ahora, a lo mejor sí puede haber un disgusto o no estás de acuerdo con él en ciertas cosas, pero no puedes odiarlo, Tienes que amar a tu prójimo, Que dice la Escritura que antes de que tú andes diciendo que amas al Señor y todo eso, y tienes un problema con tu hermano, primero ve, reconcíliate con él, porque si no eres un hipócrita, Pero, hay hombres que andan en este espíritu, israelitas, y también la raza de Esaú, Edom, siendo el diablo, como nación, como raza, odia a su hermano Jacob, ustedes llamados latinos, morenos e indios americanos, y ellos van a tener que recibir su castigo. Y así esto muestra que el Señor ha polarizado las cosas. Voy a cerrar con esto, que dice Mateo 24 y 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Y el Señor está haciendo esta separación, cada vez más notoria de quién es su pueblo. Y dentro de Israel también está haciendo una gran muestra y división de quién es el Israel de Dios y quién no. Quién es un israelita pecador simplemente. Unos a la mano derecha y otros a la mano izquierda. Pero con esto espero que haya sido edificación. Vamos a cerrar dándole toda la honra y toda la gloria a Yahweh Bahashin Habushai, Bahashin Rakak Dash, doble honores a apóstoles y ancianos de la gran piedra de molino. Shalom.